Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, en el último vídeo que grabamos hace un par de días, escasamente, bueno, pues comentábamos que hacía escasas horas se había conocido la apertura de expediente disciplinario por parte de la UEFA contra 4 jugadores madridistas, a saber, Rüdiger, Vinicius, Dani Ceballos y Kylian Mbappé, por su actitud durante la celebración de la eliminación del Atlético de Madrid hace unas semanas en los octavos de final de la Copa de Europa. El Atlético de Madrid presentó al organismo europeo unos vídeos en los que se podía ver cuál era la actitud de estos jugadores y de alguno más, a mi modo de ver, pero concretamente de estos 4 jugadores madridistas, en lo que a provocaciones a la grada se refiere. El Atlético de Madrid fue avisado sobre el extremo de que sería posiblemente sancionado por el lanzamiento de objetos desde el fondo norte hacia los jugadores madridistas, y creo que con buen criterio pues el Atlético de Madrid intentó adelantarse a esta sanción, que todavía no se conoce, argumentando que dicho lanzamiento de objetos se produjo porque me dio provocación previa por parte de los jugadores del Real Madrid, hecho este que creo que está más que demostrado. Bueno, os comentaba el otro día que, bueno, no quería hablar sobre ese tema hasta comprobar cuál era la reacción de toda la caterva mediática madridista, tanto esa noche como en el día de ayer. Y bueno, si bien ha habido algunos que pasaron por encima, no quisieron tocar el tema demasiado en profundidad, imagino hasta conocer cuál será la sanción que se les imponga a los jugadores. Ya os hago yo spoiler, ninguna. Si acaso, pues alguna pequeña sanción económica y ya está, nada más. Como digo, bueno, pues varios medios de comunicación pasaron por encima del tema, si bien hubo algunos, los mortífagos más radicales, que siempre dispuestos a mostrar su eterna lealtad al señor tenebroso, no dejaron pasar la ocasión para atacar al Atlético de Madrid, y sobre todo para disculpar la chulesca y provocadora actitud de los jugadores del Real Madrid. Quien más se puede decir que ha defendido al Real Madrid y que ha aprovechado para, una vez más, hacer gala de su antiatletismo visceral, de su sentimiento antiatlético, ha sido la cucarachilla mediática de Es Radio, ya lo sabéis, encárgamelo. Juanma Rodríguez hizo un batiburrillo de historias, mezcló cosas. O sea, este señor no tiene ningún tipo de criterio, no hay más que escucharle, que por cierto, cada vez que escucho a Juanma Rodríguez siento que me muere alguna neurona. Luego valoréis el esfuerzo que hago para traeros aquí las tonterías que noche tras noche dice. Bueno, pues la noche del jueves al viernes, con todo este tema de la posible sanción a los jugadores del Real Madrid, no fue una excepción en lo que a chorradas dichas por Juanma Rodríguez y todo su equipo se refiere. Empezó, como digo, a mezclar temas de esa especie de pacto entre caballeros que existía desde hace años entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, por el cual, al parecer, especialmente el club blanco se comprometía a no fichar a jugadores del Atlético de Madrid. Y bueno, como digo, empezó a mezclarlo con otros temas que absolutamente creo personalmente que nada tienen que ver. Todo para que, bueno, pues el Real Madrid de una vez por todas deje a un lado ese teórico pacto, que yo la verdad es que no lo veo por ningún sitio.
¿de acuerdo? Y empiece a, según él, a defender sus intereses frente al Atlético de Madrid. Bueno, que las relaciones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid no son cordiales, creo que es algo que conoce cualquiera, ¿no? O que cualquiera puede dar fe. Una cosa son las tonterías y las cosillas que ese personaje tan simpático, aunque maldita sea la gracia que personalmente a mí me hace, que tiene, que es don Enrique Cerezo. Bueno, pues son esas tonterías que dice de vez en cuando. Y otra cosa es la relación existente entre Miguel Ángel Gil, el CEO criminal del Atlético de Madrid, y el señor tenebroso Florentino Pérez. A lo largo de la historia han sido tantísimas las ocasiones en las que el Real Madrid ha pretendido humillar, y muchas veces lo ha hecho, al Atlético de Madrid, que el hecho de que ahora, desde hace unos años, parezca ser que el Atlético de Madrid defiende por encima de todo, o intenta defender por encima de todo, su imagen frente al Real Madrid, bueno, pues supongo que a todos estos les choca y les hace ver que el vecino de la ciudad, pues como siempre parece que sale, toca pelotas y respondan. Que eso es lo que sucede o lo que está sucediendo de un tiempo a esta parte. Me hace mucha gracia cómo todos estos, especialmente la cucarachilla mediática de Es Radio, que os estaba comentando, retuercen los argumentos para dejar como víctima al Real Madrid y sobre todo al pobre Florentino Pérez. Todo el mundo sabe que es una persona ante todo honesta y ante todo una persona de la calle que siempre intenta luchar por el bien de los que tiene alrededor, sean o no aliados. La forma en la que retuerce, como digo, el argumento esta gente, por la cual los atléticos deberíamos de darle las gracias al señor tenebroso por todos sus grandes esfuerzos para meternos en algo como la Superliga, pues como digo, es algo digno de encomio, ¿no? Por parte de Florentino Pérez hacia periodistas como Juanma Rodríguez. Habla de que el Real Madrid siempre ha intentado mantener una buena relación con el Atlético de Madrid, a pesar de todas las provocaciones, por supuesto por parte de los atléticos, incluyendo ya las insidias de Simeone diciendo o dando a entender que el Real Madrid lleva 100 años robando. Hecho del que ya hablaremos en alguna ocasión, pero que creo que cualquier aficionado al fútbol sabe perfectamente que es bastante cercano a la realidad, esta afirmación que su día hizo el Cholo Simeone. Bueno, pues todos estos culpan al Atlético de Madrid del expediente abierto por parte de la UEFA, es decir, para ellos el Atlético de Madrid, por si no fuera suficiente, el tema del penalti de Julián Álvarez, por si no fuera suficiente la polémica del partido de ida, pues tenemos que aguantar que nos intenten humillar en nuestra propia casa, que 4 payasitos disfrazados con la equipación del Real Madrid se quieran hacer los graciosos en nuestra propia casa, pues es algo que tenemos que aguantar y que tenemos que callarnos, porque al fin y al cabo ellos son el Real Madrid que están por encima del bien y del mal, claro. Entonces la culpa de esta apertura de expedientes, que como digo, sigo insistiendo, va a quedar en nada, pues parece ser que es culpa del Atlético de Madrid y no de la actitud, por otro lado, bastante imberbe, infantil y estúpida de estos 4 tontitos a tiempo completo. Si existe alguna sanción, cosa que dudo, o llega a existir alguna sanción por parte de la UEFA, no va a ser por culpa del Atlético de Madrid. Va a ser por la actitud chulesca de estos 4 imbéciles. Que ya digo que hay alguno más. Hay alguno más. Tanto de la plantilla como del cuerpo técnico. Pero bueno, el Atlético de Madrid se ha centrado en estos 4 graciosos sin gracia, porque fueron los más evidentes los gestos que hicieron. Dejaron bien a las claras estos 4 imbéciles que entienden perfectamente lo que supone llevar la camiseta del Real Madrid.
hay jugadores, ya no por su calidad o no futbolística, sino por su comportamiento, que están predestinados a vestir la camiseta del Real Madrid. Por lo general suelen ser bastante cortitos de entendederas. Y acostumbran a demostrarlo en cuanto tienen la ocasión. Léase a lo largo de la historia, pues, bastantes ejemplos, ¿no? Ahí están jugadores que son lo más antideportivo que han pisado un terreno de juego, que han llevado a gala vestir la camiseta del Real Madrid. Véase Pepe, véase Hugo Sánchez, véase Juanito, y un largo etcétera que algún día repasaremos. Bueno, pues estos 4 payasitos, pues lo único que han hecho es continuar con la tradición de estúpidos en el vestuario de Concha Espina, que desde luego demuestran que aquello de caballero del honor que aparece en el himno del club merengue es posiblemente la estrofa más falsa que pueda existir en el himno de un club deportivo. Verdaderamente, si lo de, por ejemplo, Rüdiger, ese gesto, ¿no?, que todos hemos visto, incitando a degollar, no es un gesto provocador o no es un gesto de incitación al odio y a la violencia, esto de lo que tanto se llenan la boca ahora tantos, bueno, pues si no lo es, que venga la UEFA y lo explique. La UEFA, que tanto le gusta demostrar esa superioridad moral con determinados temas, como son los supuestos saludos fascistas de algunas aficiones, en las que entra a saco, ya no solamente de aficionados, sino también incluso de jugadores, que se lo pregunten en su día a Paolo Di Canio, que se lo pregunten al turco de Miral, que se lo pregunten a Katidis de la EK. Ahí no hubo contemplaciones, ahí no hubo dudas. Vamos a ver si realmente esa campaña tan bonita de estar en contra de la violencia en el deporte, pues vamos a ver si con este individuo, con Antonio Rüdiger, pues la UEFA demuestra cordura y coherencia. Spoiler, no. El Real Madrid relaciona la admisión de los vídeos como prueba del Atlético de Madrid, pues como una especie de guiño de la UEFA al Atleti, por retirarse en su día de todo el tema de la Superliga, ¿no? No le veo mucho la relación y creo que hay bastantes ejemplos en los que, desde que sucedió el tema de la Superliga y que el Atlético de Madrid se retiró, pues el maltrato de la UEFA hacia el club rojiblanco es continuo. Ya no vamos a hablar de las sanciones, da igual donde se produzcan posibles altercados, el culpable siempre será el Atlético de Madrid y su afición, y no vamos a hablar de hechos sucedidos en los terrenos de juego, como el famoso penalti de Julián Álvarez el otro día en la tanda de penaltis contra el Real Madrid. Y es que luego el Real Madrid se ha creado esa especie de paja mental, de relato inventado, por el cual la UEFA está contra él. Joder, pues no hay más que ver partido tras partido del Real Madrid en competiciones UEFA, como para por lo menos esta hipotética guerra o esta hipotética obsesión de la UEFA contra el club blanco, tomársela cuanto menos a coña. Y me vale para ello el mismo ejemplo que he puesto para el caso del Atlético de Madrid. Escuchando a los periodistas estos que os comentaba, en el programa de Juanma Rodríguez hay una tal
María Trisac, yo no digo que no sea conocida, pero bueno, personalmente no tenía ni idea de quién es esta señorita, que lamenta que ninguno de los jugadores investigados por la UEFA se llame Lamine Yamal, porque según ella, de haber sido así, esto se habría quedado en nada. A ver, María, hasta donde yo sé, Lamine Yamal no ha hecho ningún gesto de imitación de degollar a la grada de un estadio. Lamine Yamal no se ha llevado las manos a sus partes. Lamine Yamal no se ha encarado de forma chulesca, provocadora y cobarde, como hace vuestro admirado Vinicius. O Lamine Yamal no le he visto yo hacer un corte de manga a ninguna grada, como hace el cobarde de Dani Ceballos. Yo... A ver... Sí que le he visto, por ejemplo, hacer caso omiso y escojonarse de los insultos racistas que procedían de la grada de vuestro templo Bernabéu. Eso sí que se lo he visto hacer a Lamine Yamal. No le he visto montar ningún circo y ningún pollo, como hace algún otro que viste la camiseta del Real Madrid. Entonces, a ver, yo no sé si eres periodista o no. Parece ser que sí, pero o no te explicaron en la carrera, o quizás no llegaste a comprender, ¿vale? La forma de establecer comparaciones. Se supone que cuando estableces comparaciones entre hechos o personas, debe existir verdaderamente algún tipo de vinculación o comportamiento similar. Hecho que en este caso, pues te has inventado, como suele suceder con las opiniones de los periodistas deportivos. Yo te recomendaría que para la próxima, que seguro que la hay o te la inventas, intentes argumentar un poquito mejor, ¿no? Por aquello de que tu victimismo madridista no sea tan patético como lo fue al escuchar esta sandez que soltaste el otro día en antena. Personalmente, yo creo que es preocupante una falta de argumentos tan flagrante en alguien que se pone delante de un micrófono. Por mucho que ese micrófono sea el de Es Radio, ¿eh? Siempre puede haber cosas peores. Porque es que de verdad que es increíble que después del asunto del penalti, después de robar año tras año, pero sin disimulo alguno, como decía antes, pues vayan ahora todos estos de víctimas de la UEFA. Que estos al final, lo único que hacen es, una vez que se levantan de su pose, de su pose arrodillada, lo único que hacen es, como digo, repetir lo que el señor tenebroso les indica que digan. Y si no se lo dice directamente, ya ellos se encargan, porque son perros fieles, de saber lo que al amo le va a gustar escuchar. Tienen tal venda en los ojos, ¿verdad? Es que es tan grande como su falta de vergüenza y como su victimismo, que en el fondo, la verdad, es que resulta cómico y enternecedor. Ah, por cierto, insto, sin ningún tipo de éxito, y esto ya lo sé, al Atlético de Madrid a que un tal Paco Rabadán, que también es del rebaño de estos de Es Radio, se le prohíba el acceso a cualquier instalación vinculada con el Atlético de Madrid. Porque este señor también se descolgó diciendo que el Atlético de Madrid es el pelota de la Liga y el chivato de la UEFA. Está muy bien, léase la ironía, lo de atacar y sancionar a socios, pues por alguna salida de pata que puedan tener, alguna salida de tono, o por algún cruce de cable en algún momento.
algún insulto o algún comportamiento censurable. Está muy bien, ¿eh? Es muy... Se supone que es lo que tienen que hacer los clubes y es algo que el Atlético de Madrid... Al Atlético de Madrid se le da especialmente bien. Pero verdaderamente nos encantaría que aquellos que noche tras noche en un micrófono o en un trocito de papel impreso insultan continuamente al Atlético de Madrid y a su afición. Estaría muy bien, como digo, que a esos se les vetara por completo la entrada a las instalaciones del Atlético de Madrid. Porque si no, lo que se está haciendo es cómplice. Y se están blanqueando insultos que noche tras noche, o jornada tras jornada, en panfletos deportivos, se realizan contra el Atlético de Madrid. Insultos, declaraciones, editoriales, que luego quedan en nada. Pero hay ojito, como seas tú desde la grada, el que llame hijo puto a un periodista. O a un jugador. Entonces insto al Atlético de Madrid a que de una vez por todas defienda a su afición. Y que defienda, por encima de todo, el escudo y la historia de un club que merecen respeto. Y el respeto hay que ganárselo, y el Atlético de Madrid se lo ha ganado a lo largo de los años. Pero también el comportamiento de sus dirigentes debe demostrar que se está con la afición, que se está con la gente y que se está contra quien intenta humillar a un club como es el Atlético de Madrid. Hay multitud de ejemplos de estos, ¿eh? Pero yo me ofrezco a decirle varios nombres de periodistas al Atlético de Madrid para que investiguen si son o no dignos de seguir entrando a las instalaciones del club. Escuchamos ayer que Ancelotti confía en la UEFA. Lo sabéis, ¿no? Un marxista de corazón, como Carlo Ancelotti. No en el sentido político, sino en el sentido de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero no se preocupe usted que tengo otros si no le gustan. Y este va siempre a corriente. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y si al final va de seleccionador de Brasil, que parece que es lo que ahora cuentan, pues dirá lo que toque decir en ese momento. Verdaderamente cuando asistimos, y ya para terminar, a este tipo de espectáculos tan lamentables, de defensa tan bochornosa, aunque se sepa que no se tiene razón, de un club y de sus jugadores, uno se siente orgulloso, primero, de no ser seguidor de ese club, y después de no ser periodista. Porque la pose arrodillada y con la boca abierta debe llegar un momento en el que pase factura. Van de dignos. Todo lo que rodea al madridismo van de dignos. Ahora tienen el discurso de lo de Negreira. Pero me comprometo aquí con vosotros a que a no mucho tardar hablaremos de José Plaza. Ya os explicaré quién era José Plaza y ya os explicaré sus chanchullos con el alcoholizado de Almansa, más conocido este último como Santiago Bernabéu. Y también hablaremos de los chanchullos de este personaje con la UEFA y de la historia de aquellas copas de Europa, que más que copas de Europa eran vasijas de barro. Porque van de dignos, van de superiores, y al fin y al cabo no son más que unos miserables trileros. Hasta el próximo vídeo.